Bien, vamos a continuar con este estudio que estamos realizando en todos estos domingos, este panorama general que estamos viendo del Antiguo Testamento. Ahora estábamos con los profetas y hoy el que nos toca es Daniel. Antes de continuar con el libro de Daniel, antes de introducirnos, ¿está Fer? ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Bueno, bien. Hoy vamos a ver el libro de Daniel. Hoy vamos a estar estudiando este libro muy lindo, la verdad, con muchas historias muy interesantes, con muchos sucesos muy interesantes. Todos, bueno, se conocerán estas historias que mucho le contamos a los nenes de la historia de los leones, Daniel con los leones, o si no de los amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego. Son historias que nos vamos acordando e inclusive relatos, ya los últimos 6 capítulos, usualmente son capítulos que uno no estudia demasiado, en los que uno no lee demasiado, como que nos quedamos con estas historias más conocidas. Pero hoy vamos a ver en general qué es lo que nos quiere presentar el autor, qué es lo que nos quiere mostrar este autor. Primero que nada, les quiero leer este versículo porque creo que va a ser de mucha ayuda para entender este mensaje, esta propuesta que tiene Daniel. En 1 Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos. ¿Qué quiere decir Pedro al llamarnos extranjeros dispersos? Entonces, esta pregunta inmediatamente nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa vivir en un mundo como un extranjero, pero aún así vivir en este mundo? ¿Entienden a lo que estoy apuntando, a lo que vamos yendo? Pero bien, volvemos a Daniel, a lo que nos quiere presentar. Primero que nada, hablemos un poquito de la estructura del libro. Siempre cuando leemos algún libro de la Biblia, solemos vernos con 2 casos. Por un lado, vamos leyendo y a medida que vamos leyendo podemos ir entendiendo, descubriendo a qué apunta el autor. Podemos ir entendiendo la historia. Pero en otros casos nos encontramos que al estudiar la estructura de cómo el autor está presentando esta historia, nos ayuda más a reforzar y a entender cuál es el mensaje que el autor busca transmitir. En el libro de Daniel nos encontramos más en este segundo lado. Nos encontramos con una estructura que al analizarla, a adentrarnos, nos va a ayudar más a ver qué es lo que quiere decir el autor. Específicamente en este libro, lo que tenemos es
son paralelos. Vemos que arrancando en el capítulo 1, vemos cuando inicia el exilio por la conquista de Babilonia, y ya en el capítulo 9 vemos que termina. Si nos vamos acercando en el capítulo 2, seguimos al capítulo 2, nos encontramos que con esta visión que tiene Nabucodonosor, con esta estatua, con diferentes tipos de piedras, 4 tipos de piedras, y en el capítulo 7 vemos una visión que tienen Daniel en cuanto a 4 reinos. Ya después vamos a profundizar. Pero entonces vemos esta estructura que se presenta en Daniel, con que lo que se explica en la primera parte, después se retoma en la segunda parte y se alcanza a formar esta idea, alcanza a cerrar esta idea. Y si vemos en esta estructura, vamos de afuera hacia el centro, lo que encontramos en el centro de este relato, capítulo 4, versículos 34 y 35, dice lo siguiente. Mas el fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, en el centro de esta historia vemos la humillación de un rey que se alzaba sobre todo por el Altísimo. Vemos que Él declara y confiesa y anuncia el poder, la autoridad de este Altísimo. Y importante esta palabra porque a lo largo de todo Daniel se lo presenta a Dios como el Altísimo, cuando comúnmente, ¿cómo se lo presentaba a Dios? ¿Cuál es la palabra con la que uno expresaba a Dios? ¿Cómo? No. ¿Cómo se presenta a Dios? Cuando Moisés le dice, quiero presentarte, yo soy, o sea, Yahweh. Claro, siempre cuando se menciona a Dios, se lo menciona como Yahweh. Pero acá Daniel, en el principio de toda la historia, se lo refiere como el Altísimo. Y como que nos muestra un poco, nos ayuda a entender la situación en la que se encuentran. Otra vez, están exiliados, están bajo otros reinos, pero igualmente, a pesar de estar en un dominio bajo otros reinos, reconocen que este Dios está sobre todo, es el Altísimo. Pero al final, ya del relato, vuelve Daniel a llamarlo Yahvé. Otra vez vuelve a mencionar, ya al salir de este exilio, otra vez volvemos a como reafirmar la autoridad de Dios. Reafirmar que a pesar de las circunstancias en las que se encuentre su pueblo, Dios está sobre todo, Dios va a hacer su obra, Dios va a ser quien gobierne, Dios se va a mostrar tal cual es. Entonces, en general, así se presenta la historia de Daniel. Ahora vamos a meternos de a poquito viendo estos paralelos y vamos a ir del centro para afuera. Oramos antes de comenzar e introducirnos. Oro. Dios, queremos darte muchas gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tenemos otra vez de estar reuniéndonos, de estar juntos para estudiar tu palabra, para conocer más de tu obra, de quién sos, Dios. Te damos gracias por la bendición de que es poder estar entre hermanos, Dios. Dejamos este tiempo en tus manos
que pueda ser glorificado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces, primero algo de contexto, se nota ya entrando Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y él y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Entonces nos encontramos en esta situación donde Judá es tomada por los babilonios, donde son exiliados, son quitados de este reino, son sacados de donde estaban y empiezan a vivir en el reino, bajo el reino de los babilonios. Como vemos, estos 4 personas que eran de una actitud intachable son elegidos y separados. Y ahora nos introducimos y vamos a empezar a ver las historias y sucesos que van viviendo. Así que, como dije, en esta estructura que vemos paralelamente, vamos a ir de adentro para afuera. Entonces, Daniel, capítulo 4, junto con capítulo 5. En estos 2 capítulos se presentan a 2 reyes orgullosos que creen gobernar por su propio poder y creen que ellos son los reyes supremos, pero vemos acá cómo Dios demuestra que Él es el Rey Supremo. Primero, Daniel 4, vemos a Nabucodonosor, rey de los babilonios. En la primera parte de este capítulo, él tiene un sueño sobre diferentes pájaros que están anidando en él y que de repente es cortado. Como un sueño raro el que tiene Nabucodonosor. Por este sueño consulta con sus consejeros, con magos, y manda a llamar a Daniel para que interprete, para que le explique qué significaba este sueño. A lo que Daniel le dice lo siguiente, capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el Rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego
que reconozcas que el cielo gobierna. Ahora bien, si Nabucodonosor creyó o no, no se dice, no se sabe. Lo que sí se sabe es que en el versículo 31 esta profecía, esta visión se cumple. Nabucodonosor cae en una locura y es enviado con las bestias, como bien le explicó Daniel en la interpretación de este sueño, y hasta que Nabucodonosor no dijo estas palabras que habíamos leído en su principio, no sale de esta locura. Vemos en el capítulo 31, versículo 37, que dice lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, acá vemos con estas palabras, reconociendo la autoridad de Dios, reconociendo el gobierno de Dios que está sobre todo de este Altísimo, se cumple esta visión que tuvo, se cumple esta profecía dada y se demuestra, sale de esta locura de vivir entre las bestias. Y en paralelo tenemos el capítulo 5. Nos encontramos ahora con su hijo Belsasar, que dirige Babilonia. Nabucodonosor ya había muerto, pero sin embargo Belsasar no aprendió nada de esto que le pasó a su papá, sino que lo que vemos que pasa es que hace una fiesta, y no solamente eso, sino que usa como vasos de agua los vasos sagrados del templo de Jerusalén, esos que habíamos visto al principio, que habían robado del templo de Dios, los usan para hacer fiesta. O sea, prácticamente lo que están haciendo es mostrar que estas cosas de respeto, que simbolizaban la autoridad de Dios, que mostraban a Dios, ellos los usaban para hacer fiesta, para emborracharse. Si no leemos todo el capítulo 5, vemos que está el rey con sus amigos, habla sobre miles de príncipes, con sus esposas e inclusive con sus concubinas. O sea, era completamente un desastre lo que se estaba haciendo. Y en medio de todo eso, pasa una visión. Tiene una visión de que una mano que dice como una mano del hombre escribe sobre la pared, y si leemos el relato, los animo a que lo lean después, está en el capítulo 5, literalmente explica de a poquito, palabra a palabra, el miedo que se le vino a Belsasar. Entonces, ¿qué hace? Busca entre la gente que alguien le explique qué es lo que está pasando, y escucha sobre Daniel, que tenía esta habilidad de interpretar sueños. Que obviamente entendamos que esta interpretación de sueños viene de Dios. No es algo que a él le salía. Era Dios el que ponía la interpretación de los sueños. A lo que Daniel le explica qué significaba esto. En los versículos 26 y 28 dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas, y esa misma noche Belsasar es asesinado. Entonces vemos el contraste en estos dos. En el centro de la historia vemos un rey que cae en la locura y que recién cuando reconoce la autoridad de Dios, de que Él está sobre todo, es librado. Y otro rey que no lo hace, y que pasa al final, es asesinado. Siguiendo, nos abrimos un poquito más. Capítulo 3, vemos la historia de los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, que son echados al horno de fuego. Vemos que Nabucodonosor construye una estatua de oro de sí mismo para que todos lo adoren. Pero estos tres amigos
verdaderos monoteístas, o sea, que solo creían en Dios, no iban a adorar a ese Dios, no lo iban a hacer. Entonces, a lo que vemos en el versículo 15, ¿qué es lo que le dice Nabucodonosor? Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Como que los está retando, ahí les está retrucando. Le dice, ¿quién es su Dios para que ustedes no me alaben? Yo estoy sobre todo. Vemos la actitud que tenía Nabucodonosor. ¿Y qué le responden estos tres valientes hombres? Vemos en el versículo 16 que Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has construido. Entonces vemos acá, ¿qué es lo que pasa? Acto seguido, ante esta declaración, Nabucodonosor agarra y los tira al horno de fuego. Quiero que nos hagamos esta imagen. El horno de fuego no era un hornito. El horno de fuego no era un pozo. Imagínense este lugar, el templo, todo prendido fuego. Todo esta habitación prendida a fuego. Imagínense el calor, imagínense lo que era la intensidad del calor, que inclusive en el relato habla de que las personas que se acercaron a arrojar a estas personas se prendieron fuego. Esa era la intensidad que había en ese horno. ¿Y qué pasó? Ellos tres estaban como si nada. Inclusive habla sobre un cuarto que se acerca y con los que hablan. Entonces vemos el cuidado ahí que tiene Dios de estas tres personas que dejaban de lado todas este temor por este gobernador, por esta autoridad que declaraba ser mayor que todo y ponían su mirada en Dios. En paralelo, tenemos una historia similar en el capítulo 6, con el rey Darío ahora. Ya, como escuchamos, Belsasar había muerto y asume el rey Darío. Y acá la víctima ahora es Daniel. ¿Qué es lo que pasa? Ya es un Daniel grande, ya teniendo tanto amigos como enemigos. Vemos que estos enemigos querían deshacerse de Daniel. Pero ¿qué pasaba? Como vimos en el inicio del relato, Daniel era una persona intachable. Era una persona en donde no le encontraban por qué lado lo podemos acusar, por qué lado podemos deshacernos de él. Y bueno, empezaron a ver cuáles eran las costumbres que tenía Daniel. Y entre todas esas, él oraba a su Dios. Daniel oraba. Entonces, ¿qué es lo que estos consejeros, estas personas, convencen a Darío de que dé un decreto de que solamente podían orarle a él? De que él, como Rey Supremo, como Dios, como una imagen de un Dios, solamente tenían que orarle a él. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Dice, no, yo no te voy a orar a vos. ¿Y cuál es el castigo entonces? Como que encontraron, listo, acá lo agarramos a Daniel. Lo tiran al foso con los leones. La historia tan conocida que tenemos con los de Daniel. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Con qué nos encontramos? No pasa nada. Claro, vemos que se quedaban junto a él y Daniel estaba orando a Dios. Y ante esto, en contraposición y similar a lo que pasó a Nabucodonosor, después de esta locura, vemos a Darío que dice estas palabras. En los versículos 26 y 27 dice, de parte mía es puesta esta ordenanza,
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces vemos acá en este relato otra vez como la autoridad suprema está en este Altísimo, el quien gobierna, quien cuida a su pueblo, inclusive en el exilio, es Dios. Y ahora, siguiendo, nos abrimos un poquito más, vamos capítulo 2 y los capítulos 7 y 8. En el capítulo 2, como habíamos arrancado, vemos a Nabucodonosor que tiene un sueño. Y este sueño es de una estatua grande que estaba constituida por 3 diferentes tipos de piedra. Por un lado está la cabeza de oro, por otro lado un pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos son de bronce y los pies es una mezcla de hierro y barro. A lo que, acto seguido, una piedra es arrojada desde el cielo y que crece para llenar toda la tierra. Entonces, lo que vemos en el significado, va Daniel a explicarle cuál es el significado de este sueño que tuvo. Vemos que le explica a Nabucodonosor, es la cabeza de oro, pero que los babilonios van a ser sucedidos por 3 diferentes reinos. Habíamos visto entonces después, el último de ellos es fuerte como el hierro, pero es mezclado entre barro y que se va a terminar destruyendo. Y acá es algo, llamémoslo fuerte, raro, porque esos acontecimientos pasaron mucho después, que ni siquiera Daniel había vivido. Porque, ¿qué es lo que pasa? Después del reinado de los babilonios, son tomados por los medopersas en el año 539 a.C. Y después ese reino es tomado por Grecia por la mano de Alejandro Magno y Persia es conquistado. Y después el imperio griego es representado por las piernas de bronce y que dio paso a estos pies de hierro y barro que son el imperio romano del siglo I y II. Entonces vemos que estos sucesos nosotros ahora en este lado de la historia los conocemos, pero en ese momento no se sabía qué estaba pasando. Pero esa, spoiler, es una interpretación inmediata de lo que pasó. Siguiendo, en paralelo, vamos al capítulo 7. ¿Qué es lo que nos vemos en el capítulo 7? Acá vemos a Daniel que tiene una visión a que llama el anciano de días. Vemos qué dice, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libró. Y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaban el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces vemos a Daniel que tiene esta visión. Previo a esta visión, Daniel tiene una visión sobre
4 bestias. Y esto no lo voy a inventar. Yo sé que venga de mí suena raro y suena loco y va a parecer que es algo inventado por mí, pero no lo inventé yo. Está en la Biblia, búsquenlo, léanlos. Dice que la primera bestia era como un león con alas de águila, el segundo era semejante a un oso devorando huesos, y el tercero era un leopardo con alas y 4 cabezas, y el cuarto es tan raro que no hay manera de como compararlo con otros animales. Entonces ve 4 bestias que se presentan. Y comúnmente, como habíamos visto en los relatos, Daniel interpretaba las visiones, interpretaba estos sueños, pero cuando ve estos sueños, cuando tiene él estos sueños ahora, no los entiende. Dice, pero ¿qué significa esto? ¿Qué está pasando acá? Entonces Dios lo ayuda a interpretar estos sueños. Y ahora otra vez, como hablamos, el conocer la estructura del libro nos ayuda a entender este mensaje. Estamos hablando de paralelos, estamos hablando de paralelo a esta historia, es la historia de Nabucodonosor con esta estatua con 4 tipos de piedras que son destruidas por una piedra. Y ahora vemos 4 tipos de bestias que son destruidas por este Hijo del Hombre. Y esta parte, muy importante para entender quién es este Hijo del Hombre. Porque acá el foco y lo importante está en esta piedra, que viene a destruir a estos reinos y a esparcirse, que viene a destruir a estas bestias. ¿Y quién es? Jesús, exactamente. En Marcos 14, 61, 62 dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo y el Hijo del Bendito? Así se lo habla en Daniel. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces acá vemos que Cristo en realidad era esta piedra que iba a destruir estos reinos y que iba a gobernar y esparcirse por todo el mundo. Pero no solamente eso, otra vez, como les dije, spoiler, estos reinos era una interpretación inmediata de estas promesas, porque sabemos de que Jesús va a volver y va a terminar con estos reinos, va a terminar con estas bestias que gobiernan en la actualidad y va al final gobernar sobre todo. Y ya ahora, finalizando, capítulo 1, capítulo 9. En paralelo vimos capítulo 1, el pueblo es exiliado, el pueblo es sacado de su reino, están bajo el reino de los babilonios, pero en el capítulo 9 vemos ya que termina de estar bajo este gobierno. Vemos ya ahora de que salen de este exilio y pueden al fin estar bajo el gobierno de Dios. Pueden estar ya en su reino. Y así como veníamos en el relato escuchando sobre este Altísimo que gobernaba sobre todo, ahora vuelve Daniel a llamarlo Yahvé. Vuelve otra vez a cumplirse estas promesas. Y otra vez cuando arranqué la historia, cuando arranqué con el relato, leí Pedro y hablé sobre los exiliados. Y entendemos entonces este relato, este cumplimiento en estos paralelos. Cuando hablamos del exilio, no solamente nos referimos a este reino de los israelitas que caían frente al dominio de los babilonios y que estaban exiliados, sino que sabemos que nosotros, como humanos, fuimos exiliados desde el momento de Adán y Eva y vivimos bajo este mundo de pecado, pero sabemos y confiamos y
damos gloria a Dios porque sabemos que va a volver y que vamos otra vez a estar para alabarle. En el capítulo 9, algo que hace y que es algo lindo y para dar gloria y algo que deberíamos copiar, que lo primero que hace Daniel al encontrarse en esta situación, al buscar consejo, al buscar alimento, ¿qué es lo que hace? Es algo que arranca así el capítulo 9. Hace algo muy importante. Alguien busque Daniel, capítulo 9, versículo 1. ¿Qué dice? Alguien que lo lea en voz alta. En el año primero de Darío, hijo de Azur, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada a los profetas Jeremías, debían cumplirse las estaciones de Jerusalén, 70 años. Bien. Sigue diciendo. Hasta ahí. Está bien. ¿Qué estaba haciendo ahí Daniel? Exactamente, estaba estudiando la palabra. Algo que deberíamos buscar de hacer cada vez que nos encontramos en una situación en que queremos buscar a Dios, tenemos que leer la palabra. Lo primero que hizo Daniel ante esta situación, al poder salir del exilio, es leer la palabra. Entonces vemos lo importante que debe ser la palabra en nuestra vida. En relación, ¿se acuerdan que cuando dimos sobre Jeremías, el pueblo no escuchaba? Y acá vemos en Daniel todo lo contrario. Daniel sí escuchaba, Daniel leía la palabra. Ahora bien, Daniel del 10 al 12 ya sale de esta estructura, pero también tienen relatos que ayudan mucho a afirmar lo que va a ser el fin de los tiempos, lo que va a ser el gobierno de Dios, de Jesús ya sobre todo. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué recordamos que sacamos de cada uno de estos paralelos? Primero, capítulo 4 y 5, que aquellos que se oponen contra el Altísimo son humillados, ya sea para beneficio, como pasó con Nabucodonosor, fue humillado, pero reconoció a Dios como soberano de todo, o para arrepentimiento eterno, como su hijo que fue asesinado. Capítulos 3 y 6 vemos cómo ser siervos fieles de Dios, incluso aunque sufrimos y pasamos persecución, debemos mantenernos firmes en la fe. Vemos los amigos de Daniel en el horno que no iban a adorar esa estatua, y vemos a Daniel en el pozo con los leones que no iba a orarle a este hombre. Y por último, vemos en posición, capítulo 2 y el capítulo 7, que nos muestran cómo Dios va a desaparecer todos los reinos, cómo Dios va a finalmente otra vez a darle fin a este tiempo y gobernar sobre todo. Entonces, ya como conclusión, vemos un patrón que presenta Daniel. Por un lado, va a haber un patrón, y por otro lado, una promesa. Por un lado, el patrón que el hombre siempre va a buscar, al igual que Nabucodonosor, comportarse como bestias. El hombre siempre va a buscar ir en contra de Dios. Pero que sobre todo, Dios va a estar con aquellos que Él elige, con su pueblo, con los que son fieles. Y esta es la promesa que presenta Daniel, de que Dios va a confrontar a esta bestia, va a confrontar a estos reinos, y finalmente va a traer su reino sobre todas las naciones.
Y sobre eso trata el libro de Daniel. Con esto terminamos.